La exudación de lágrimas, óleo y sangre de imágenes, o sea, de estatuas de la Virgen María, se produce en todo el mundo. Y este fenómeno se ha acentuado en el siglo XX, el XXI. Naturalmente no sucede todos los días, sino que es un suceso extraordinario. Pero podemos ver muchas de estas noticias en videos en Internet. En las iglesias ortodoxas, quienes exudan son los íconos y no estatuas porque no hay muchas, y muchas veces lo hacen los íconos de San Miguel Arcángel, y en general exudan aceite y mirra. Pero este es un fenómeno básicamente similar que en el catolicismo. En estas exudaciones es habitual preguntarse si esas lágrimas, óleo o sangre son verdaderas o fueron puestas ahí por manos humanas. También podría haber algún truco del maligno, pero no se ha descubierto ningún caso significativo de esto. Sí se han descubierto algunas falsificaciones, pero en la mayoría de los casos los análisis clínicos han demostrado que se trata de lágrimas humanas o sangre humana o mirra o algún tipo de aceite, llegado allí de una manera misteriosa, y más misterioso aún es que se repite. Pero muchas de estas exudaciones suceden en ambientes privados, por ejemplo casa de familia, y por lo tanto no son investigadas. Y cuando suceden en capillas e iglesias, muchas tampoco son investigadas, ya sea porque el párroco trata de minimizar estos acontecimientos sobrenaturales o simplemente porque no existe la capacidad de investigarlo. La Iglesia y las parroquias no tienen capacidad real de investigar todos los fenómenos aparentemente sobrenaturales que suceden. Solo una pequeñísima parte son investigados. Y de estos, en la mayoría de los casos, la conclusión es que no hay fraude, pero no se sabe por qué está sucediendo. Sin embargo, hay unas cuantas lacrimaciones aprobadas, por ejemplo, la de Nuestra Señora de las Lágrimas en Italia y su gran templo, además, porque creó una devoción, o la de Nuestra Señora de Akita, o de la Virgen de Nisankowice, entre otras. En los hogares privados, las imágenes de la rosa mística son las que registran más llantos. Otro fenómeno que sucede a veces es que una imagen comienza a exudar y luego imágenes que entran en contacto con ella también lo hacen. Incluso lo siguen haciendo luego que dejaron de tener contacto cercano con la primera imagen que exudó. También otro fenómeno que se da es que se junta líquido en algodones y luego se reparte, porque en muchos casos se ha demostrado el poder sanador de ese líquido. Tratando de interpretar por qué estas imágenes exudan, hay dos cosas que debemos descartar de plano. La primera es que estas manifestaciones se produzcan al azar. No son al azar, sino que suceden para darnos un mensaje. Son un vehículo de un mensaje. La segunda cosa que debemos descartar es que el mensaje que nos está dando esté referido al pasado. Eso no es así, sino que es un mensaje sobre la actualidad y no siempre el mismo mensaje. Y también puede ser un aviso de lo que pueda suceder en el futuro. Los fieles que presencian estas exudaciones se preguntan habitualmente cuál es la razón de ese llanto o de esa sangre. En un momento te comento algunas pautas que debieran considerarse para interpretar estas manifestaciones.
¿Qué está queriendo decir Nuestra Señora a través de imágenes con estas manifestaciones de sangrado o lágrimas? ¿Qué mensaje hay atrás? En principio debemos tener en cuenta que no necesariamente hay un solo mensaje en las manifestaciones, en cada manifestación. Puede suceder que haya una persona o grupo de personas para quien la lacrimación da un mensaje y para otros cumpla otra función. Por ejemplo, tomemos el caso de la Virgen de la Paz de Civitavecchia, que comenzó a sangrar a 70 kilómetros de Roma en 1995, produciendo 15 episodios de sangrado. Esto fue en una casa de familia y en una estatua de 42 centímetros de yeso blanco, que había sido traída por un sacerdote a una familia desde Medjugorje. Esto generó una gran conmoción en la ciudad, y miles de personas iban a la casa a ver a la Madonina. Cámaras de TV, denuncias de fraude, análisis clínicos que decían que era sangre humana, etc. Todo un circo. Entonces tomó cartas en el asunto el obispo, que era contrario a las manifestaciones sobrenaturales, y pidió al párroco que destruyera la imagen a martillazos para terminar con el problema. Al final esto no se hizo, y el obispo guardó la imagen en su despacho. Pero un día, en medio de una reunión, abrió el gabinete donde estaba la imagen, la sacó y la imagen comenzó a sangrar en sus manos. El obispo cayó de rodillas, casi desvanecido, y no hacía más que pedir perdón a nuestra Santísima Madre por los pecados que había cometido. Y desde ahí se erigió en el principal defensor de esta lacrimación, contendiendo en los medios de comunicación y con la justicia que se quería apropiar de la imagen, haciéndonos recordar el brío de los apóstoles luego de Pentecostés. Por lo tanto, acá vemos que la lacrimación fue un mensaje de conversión para este obispo, independientemente del mensaje para otras personas. Las lacrimaciones son expresiones de dolor de la Santísima Virgen y por lo tanto no se pueden ignorar. Pero tampoco se podrían ignorar aunque no fueran de dolor, porque son expresiones de nuestra Madre y se le debe dar honor y respeto. Las lacrimaciones tienen la intención de conmover el corazón. Y a veces se hace la diferencia entre las lacrimaciones de sangre y las exudaciones de óleo o ser humano, considerando que las exudaciones de sangre transmiten un mensaje de mayor gravedad. El primer mensaje que nosotros tenemos que considerar de una lacrimación es: yo estoy aquí, me preocupo por ustedes, crean en mí y en mi Hijo, existe el mundo sobrenatural, etcétera, etcétera. Este mero enunciado debe hacernos doblar la rodilla y rezar en agradecimiento porque Nuestra Señora está a nuestro lado. Luego puede haber mensajes referidos a un tema local o a un tema global que habrá que discernir. Puede ser algo que está sucediendo y por lo tanto nos está acompañando en el dolor, o una promesa de ayuda. O puede ser un aviso referido al futuro, el dolor por algo que va a venir. Muchas cosas pueden provocar lágrimas de Nuestra Señora: la dureza de nuestros corazones para convertirnos, la persecución de los cristianos, el olvido del mensaje de Jesús, las cosas que suceden dentro de la iglesia, la moralidad en el mundo, el aborto, etcétera, etcétera. Y para todas ellas Nuestra Señora nos pide oración para mitigar los daños. Podemos encontrar pistas de los motivos de las lacrimaciones en los mensajes
que son dados a los videntes en todo el mundo en esa ventana de tiempo. Por lo tanto, cada vez que hay un fenómeno de este tipo, hay que revisar qué están transmitiendo los videntes. En foros de la Virgen María hemos publicado bastante sobre estos fenómenos. Puedes empezar leyendo un artículo cuyo enlace está en este video de YouTube. Y además, me gustaría conocer tu opinión sobre esto que estamos hablando, y si tienes alguna experiencia de estas manifestaciones. Y si te gustó este video, marca un dedito para arriba, añádete a nuestro canal de YouTube y compártelo con tus contactos.